puedan ser más efectivas. Lo más efectivo es la palabra. Simplemente comentar nada más lo que vamos a leer. El Salmo 73 es un salmo, como ustedes pueden ver allí, dice, no sé los títulos de algunas Biblias de ustedes, lo que dice, pero es el destino de los malos o el fin de los malos. Y es un salmo escrito por Asaf. Asaf era un músico, cantor, que dirigía un coro de la alabanza. Ustedes saben que el libro de alabanza del pueblo de Israel era los salmos. Y tenía los salmos y la alabanza al Señor era primordial, fundamental en la adoración, en el culto. Por eso es muy importante ser muy doctrinal en los cantos, porque tiene mucha importancia en la parte de acercarnos a Dios. A través de los salmos nos llevan a la presencia de Dios. Los salmos tienen todos los temas de la Biblia, todos los temas doctrinales están en los salmos. Y es el que más habla de la persona del Señor Jesucristo, es el libro de los salmos. Todos los salmos, aunque ustedes van a escuchar hablar de salmos que son mesiánicos, son más específicos para el Señor. Pero todos los salmos hablan del Mesías. Todos. Incluso este que vamos a leer. Porque también hablan de los sufrimientos, lo que es el sufrimiento y lo que padeció el Señor Jesús. Y esto también es una referencia también a nosotros. Por eso también nosotros nos identificamos con los salmos, porque cuando leemos estos salmos, vamos a leer ahora, nos identificamos en algún momento de estas palabras que dice el salmista, porque son vivencias naturales propias de toda la época, no solamente de hace 2000, 3000 años, sino también la actual. Son muy actuales. Salmo 73 dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Vamos a leer esta primera parte nada más y después vamos a seguir leyendo la última parte, porque después a partir del versículo 17 cambia este pensamiento que tenía el salmista. Este salmo manifiesta la reacción de nuestra fe. ¿Cómo reacciona? O sea, es un termómetro en las circunstancias de la vida, lo que vivimos, lo que cada día nosotros experimentamos como injusticias, es el termómetro de nuestra fe. Las circunstancias adversas
van a manifestar cómo está nuestra fe. El escritor se autocompadece, se está autocompadeciendo, se desalienta al ver las injusticias de los perversos y ver cómo prosperan. ¿No nos pasa a nosotros lo mismo? En muchas circunstancias no nos pasa lo mismo. ¿Cómo es que el justo a veces sufre privaciones y persecuciones, pero el impío escapa de ellas? Esto a nosotros nos indigna y nos hace dudar muchas veces de Dios mismo. Asaf, como le dije, que es el autor de este salmo, también él escribió 11 salmos más. ¿Vale? Hay unos 12 salmos que él escribió. El que más escribió los salmos fue David, que escribió, aparentemente se reconocen de él 45 salmos. Asaf 12, los hijos de Coré, la familia de Coré, los coatitas, hay 10 salmos. Hay muchos otros salmos, el resto no se sabe realmente quiénes son los autores. A lo mejor han sido algunos de ellos también, pero no se sabe con exactitud. Así que Asaf se enfrenta a esta situación en cuanto a la injusticia, y él está pensando y está meditando hacia mismo y se está preguntando hacia mismo. Pero hay un momento en que él encuentra la respuesta. Se está autoevaluando, se está autocensurando, está cuestionando un poco a Dios, por así decirlo, ¿no es cierto? Así que, pero Asaf tenía convicciones firmes de Dios, porque fíjense que dice el versículo primero: ciertamente es bueno Dios para con Israel. Tenía convicción. Y dice después, en el mismo verso 1, para con los limpios de corazón. Hay una condición. Es bueno para con Israel, siempre, pero para los que son limpios de corazón, con más razón. O sea que hay una condición que hay que establecer para que Dios prospere a los buenos en cierta medida, o que se aproxime a los buenos. Pero no siempre pensó así, como en el verso 1. Porque fíjense lo que dice el verso 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Claro, él lo está evaluando después que pensó todo y obtuvo la respuesta. Está diciendo que en un principio él casi duda de Dios y casi reniega de Dios, casi. O sea, se deslizaba. No se terminó de caer, pero se dio cuenta y está manifestando, está confesando que estaba por caerse. Casi, menos mal, casi. Por poco resbalaron mis pasos. Ahora, ¿por qué llegó a esta conclusión al final este hombre? Bueno, fíjense ustedes la apreciación que él hace de los impíos. Por ejemplo, habla el versículo del 1 al 14, ¿no es cierto? Ve la prosperidad de los impíos. ¿Qué ve la prosperidad? Su prosperidad económica, su prosperidad de renombre, son aceptados, son populares, son queridos. Cuando él era rechazado, él era menospreciado y aún padecería seguramente alguna situación que le dirían, ¿y dónde está tu Dios? ¿No? Y sin embargo, los impíos tenían prosperidad. Aparte, él vio la soberbia de estos impíos. Si ustedes siguen leyendo el Salmo, los versos 10 a 14, ve también la presunción que estos hombres tenían. El verso 8 dice, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Y prosperan. ¿Cómo puede ser? Fíjense en ustedes, es la actitud natural del hombre carnal y del hombre mundano. Fíjense también, él está haciendo esa evaluación de estos hombres, cómo es que
siguen siendo prosperados, y son aceptados, y son reconocidos, cuando realmente Dios parece que está en silencio. Dios está en silencio, los deja hacer y salen con la suya. Entonces esa es la preocupación que tenía Asaf en su criterio. Pero su apreciación no era correcta. Era una apreciación que era propia de la naturaleza humana. Su apreciación no era correcta. Su convicción estaba en duda en cuanto a Dios. Al principio sabía que Dios es bueno, que Dios es misericordioso para los limpios de corazón, pero hace esta evaluación y comienza a dudar, y su apreciación no era correcta. Por eso dice el verso 3, tuve envidia de los arrogantes, tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Hermano, la palabra de Dios dice que no envidies la prosperidad del que se levanta en prosperidad, no la envidies, porque son prosperidades pasajeras, momentáneas, y ahora va a referirse a esa apreciación luego en este salmo. Así que Asaf evaluó todo esto. El verso 10 dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Bueno, esta es una expresión que a lo mejor cuesta entenderla un poquito. ¿Qué son aguas en abundancia? Dice en la segunda parte del verso 10, serán extraídas para ellos. Bueno, muchos se asocian con los impíos. Eso, la abundancia de sus palabras, de su altanería, de su soberbia, contagia a otros. Y otros adoptan esa misma situación. Por eso dice, abundancias de agua. Es una expresión muy poética, que a veces cuesta entender entender esto. Así que es una situación que habla que muchos se contagian y van a hacer lo mismo. Ustedes saben que el profeta Isaías, en su libro, dice, Dios escucha y ve lo que ustedes dicen. ¿Qué dice el pueblo? Bebamos y comamos, porque mañana moriremos. Esa soberbia, esa forma, dice el salmista, dice el profeta, Dios las oye y Dios las ve. Hoy en día hace lo mismo el hombre del mundo. Comamos, bebamos, total, mañana moriremos. Es una expresión muy común, muy carnal, que facilita la situación para vivir esta vida, porque esta vida es una sola y hay que vivirla. Esas son expresiones bien naturales, bien carnales, que cuando nosotros las escuchamos nos cae mal, pero al ver la prosperidad de ellos nos confunde y decimos, pero ¿cómo puede ser? Dios las aprueba, porque incluso más. Dice el salmista acá, en cuanto a que ellos viven tan livianamente que hasta la muerte les sorprende en una forma dulce, sin preocupaciones. Viven así hasta la muerte. Dicen, verso 11, y dicen, verso 11, ¿cómo sabe Dios? ¿Cómo hay conocimiento en el Altísimo? El verso 12, he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. Nadie los turba. ¿Por qué? Porque todos son parecidos, igual, se amoldan al mundo. Este mundo está dominado, indudablemente, por el enemigo, y bueno, es así. Y nosotros, evidentemente, sufrimos esa circunstancia, esa situación, porque sabemos que son desagradables a Dios. Fíjense el verso 8, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Ponen su boca. ¿Y dónde está Dios?
Miran para arriba y dicen, ¿dónde está Dios? Porque si Dios es tan bueno, ¿por qué pasa esto? Y si Dios no aprueba esto, ¿por qué? Si a mí me va bien, yo no necesito de Dios. ¿No ha escuchado usted, hermano, hermana, esta expresión o esta reflexión? Sí, no necesito de Dios para vivir, me dijo una persona a mí. Y le digo, ¿sabes cuándo vas a necesitar de Dios? Para morir. Ahí vas a necesitar de Dios. Pero incluso así mismo, estos impíos no sufren ni aún la muerte, porque su vigor está hasta el fin de ellos. Así que esta es la situación que Asaf está viendo, está analizando, cómo los impíos no han sufrido las consecuencias. Pero después dice Asaf, les va a llegar las consecuencias. Así que él encontró la respuesta. ¿Saben dónde la encontró? Leamos el versículo 17, por favor, del Salmo 73. Dice Asaf, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Cuándo Asaf se dio cuenta de la situación de los impíos? ¿Cuándo van a sufrir los impíos? ¿Y cuándo él va a ser restaurado o levantado? Bueno, cuando entró a la presencia de Dios, cuando entró a la casa de Dios, cuando entró a considerar la palabra de Dios, ahí se dio cuenta Asaf del fin de ellos. Dios es misericordioso, es compasivo, es bueno. Por eso Dios quizás al impío le deja con su, digamos, soberbia, porque le da tiempo, como dice el Nuevo Testamento, Pedro dice que Dios es misericordioso y da tiempo para que se arrepientan. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque hasta ahora las cosas siguen igual que siempre. Y Pedro dice en su epístola, llegará el momento, como en los días del diluvio, que no escaparán. Y así se cumplirá la palabra de Dios. Hermanos, tendemos a fijarnos siempre en los problemas. Tendemos a fijarnos en la prosperidad de otros. Pero la promesa de Dios, dice él, aún en nuestras circunstancias más adversas, yo estoy con vosotros. Este salmo es también una ilustración de Cristo. Por eso es que decía yo que a pesar de que no es un salmo mesiánico, como se le llama, siempre hay una perspectiva de lo que sufrió el Mesías. Así sufrió el Señor. ¿Cómo lo menosprecia? Hasta la muerte. Ya que eres hijo de Dios, te sientes de la cruz. Tú que levantas a los muertos, levántate a ti mismo. Hasta esa instancia, hasta ese momento, fue el Señor realmente rechazado. Y este salmo, en cuanto a su final, vamos a seguir leyendo a partir del versículo 18, dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos. El versículo 17 de este salmo, hermanos, márquenlo, porque es el versículo bisagra, el que hace un quiebre. Cuando Asaf se enfrenta a Dios y Dios le hace ver y le muestra la realidad del trasfondo de todo eso. Dice el verso 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos. Están deslizándose y no se dan cuenta, como en un tobogán. En asolamiento los harás caer. Verso 19, ¿cómo han sido asolados de repente? ¿Cómo han sido asolados? Después, claro, él vio, pasó tiempo y se dio cuenta el fin de ellos. Segunda parte del verso 19, perecieron, se consumieron de terrores. No dice perecerán. Se ve que él después vio el final y se dio cuenta
la propia impiedad de estos hombres, de estos malvados, de su vida libertina, les hizo sucumbir. Verso 20, como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Mira, yo creo que más de uno a veces hemos tenido un sueño desagradable, ¿o no? ¿Sí? ¿Vieron? Ha tenido, uy, qué sueño. ¿Cuánto dura ese sueño? Una noche, un rato. Después nos levantamos, se pasó el sueño. Bueno, así es la vida de estos impíos. Es un sueño, es un momento. Pero cuando llega el momento de despertarse de la realidad, ahí está la verdad de la situación. Verso 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Fíjense ustedes la situación, cómo su fe era probada. ¿Acaso a nosotros no nos alteramos hasta orgánicamente, hasta sentimos las emociones? Nos engañan y dicen, ¿cómo prosperan? Yo estoy acá padeciendo sin esto, sin aquello, y estos hombres y estas personas del mundo están, hasta el corazón hermanas, hermanos, esto es un sueño, así dura la prosperidad de los impíos. Así que, verso 22, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Fíjese a la conclusión que llegó Asaf. ¿Qué conclusión? Era torpe, no se había dado cuenta de lo que... Bueno, hermanos, no voy a ser más extenso. El Salmo 1, por ejemplo, también termina, si ustedes tienen ahí el Salmo, fíjense cómo termina el Salmo 1. El último versículo del Salmo 1 es el verso 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Perecerá. Así que, hermanos queridos, tengamos así nosotros esta situación de confianza, porque Jehová conoce, dice el verso 6 del Salmo 1, Dios conoce, Dios sabe, pero también conoce, intuye y ve todo. Esto es mucho más que un reconocimiento al Señor. Lo conoce todo y sabe todo, aún las intenciones del corazón. En esto, con el contexto, la referencia es a la intimidad personal y la relación con los justos que tiene el Señor hacia nosotros. Así que, hermanos, confiemos que Dios sabe, conoce y también nos va a levantar, porque después los salmos siempre nos habla de la prosperidad que queda para el justo. Y hay prosperidad que no es para esta vida, sino para la eternidad. ¡Qué maravilla! Nuestra paz y nuestro gozo, ¿cuál es? Con esto nuestro consuelo, la presencia de Dios. Allí se ve la realidad, donde la eternidad nos espera, pero una eternidad de justicia, una eternidad al lado del Señor. En cambio, a los impíos, una eternidad de condenación. ¡Qué diferencia, ¿no? Tremenda. Así que vale la pena sufrir un tiempo acá, las circunstancias de la vida, que son tan adversas, porque hemos ganado a través de la obra de Cristo, lo que ellos no pueden ganar por sus propios méritos o fuerzas. Que el Señor nos ayude a consolarnos y a fortalecernos y a aferrarnos a su palabra para poder fortalecer nuestra fe, para que no deslicemos y caigamos. Que el Señor nos guarde en esto.